Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el Practica lo aprendido 1.12 de la lección 11 triángulos correspondiente a la unidad número 6. Pasemos a resolver el problema número 1. El problema 1 dice así: en el triángulo equilátero ABC, AM es perpendicular a BC. Responde, literal A, ¿cómo se llama el segmento AM? Literal B, determina el valor de los ángulos X, Y, Z. Bien, nos dan este triángulo de vértices A, B, C y como puedes observar se ha trazado un segmento AM. Y se nos pide en el literal A que nombremos ese segmento. Para nombrar el segmento AM podríamos recurrir a la información que ya demostramos en clases anteriores, donde decíamos que si tenemos un triángulo isósceles y en el triángulo isósceles se traza una bisectriz, esa bisectriz, además de dividir el ángulo A en dos partes iguales, es mediatriz del lado BC, es altura de este triángulo ABC y además es mediana del lado BC. Pero aunque ya fue demostrado que el segmento AM tiene cuatro nombres, es bisectriz, es mediatriz, es mediana y es altura, lo que vamos a hacer en este Practica lo aprendido es volver a hacer la demostración. Vamos a justificar correctamente por qué tiene esos cuatro nombres. Bien, primero vamos a hacer la siguiente afirmación. AB es igual a AC. Aquí tenemos que el segmento AB y el segmento AC tienen la misma longitud. La justificación por ser lados de un triángulo equilátero. Ya se nos dice en la información que en el triángulo equilátero ABC, observa, se nos dice que ABC es un triángulo equilátero. Por lo tanto, AB es de la misma longitud que AC. La siguiente afirmación que ponemos es que el ángulo ABM, este ángulo ABM, es igual al ángulo ACM, sería ACM. Estos dos ángulos tienen la misma medida. La justificación correspondiente por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. Observa que el segmento AB y el segmento AC tienen la misma longitud. Entonces podemos decir que estos son ángulos adyacentes de la base del triángulo isósceles. Recordemos que el triángulo equilátero también es un triángulo isósceles. Entonces en este momento estamos asumiendo que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y los ángulos de la base de ese triángulo son el ángulo Y y el ángulo X. Bien, además tenemos que el ángulo CMA, que sería este ángulo de 90 grados, CMA, es igual al ángulo BMA, sería BMA. Observa que estos ángulos son iguales por ser suplementarios. Si tenemos un ángulo de 90, el otro tiene que ser de 90 porque tienen que sumar 180 grados. Bien, y con esta información podemos afirmar que el triángulo ABM, que sería este triángulo de la izquierda, es congruente con el triángulo ACM, este triángulo de la derecha. El criterio de congruencia correspondiente es por el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Observa que tenemos dos triángulos rectángulos y estos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo congruente y la hipotenusa de igual medida. Por lo tanto, estos dos triángulos son triángulos congruentes. Entonces, como estos dos triángulos son triángulos congruentes, se cumple que BM es igual a CM. Aquí tenemos BM igual a CM. BM, CM. Eso se cumple por ser lados correspondientes de dos triángulos congruentes. También se cumple que el ángulo MAB, que sería este MAB, este ángulo que estamos marcando acá, es igual al ángulo MAC. MAC. Estos dos ángulos son iguales, le vamos a poner un puntito, son iguales también por ser ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. Observa que de estos dos triángulos, estos ángulos son ángulos correspondientes. Bien, y con esta información ya podemos responder al literal A. Vamos a poner entonces que AM es bisectriz del ángulo CAB. Observa, el ángulo CAB es ese ángulo que está en el vértice A. El segmento AM divide a ese ángulo en dos ángulos iguales. Por lo tanto, AM es bisectriz del ángulo CAB. Además, AM
es mediatriz del lado BC. El lado BC lo tenemos acá. BC. Observa que AM es perpendicular a BC y se ubica exactamente a la mitad. Divide al segmento BC en dos partes iguales. Y aquí tenemos este ángulo de 90 grados que nos dice que este segmento es perpendicular a la base BC. Por lo tanto, AM es mediatriz del lado BC. También se cumple que AM es altura del triángulo ABC. Aquí tenemos el triángulo ABC. Del vértice A se traza un segmento perpendicular a la base. Aquí tenemos que AM es perpendicular a la base, por lo tanto también AM es altura del triángulo ABC. Y finalmente tenemos que AM es mediana del lado BC. Aquí tenemos el lado BC, en el punto medio trazamos un segmento al vértice opuesto. Este segmento es el segmento AM. Por lo tanto, AM también es mediana del lado BC. Y aquí tenemos solucionado el literal A. Continuemos con el literal B. En el literal B se nos pide que determinemos el valor de los ángulos X y Z. Bien, sabemos que X es igual a 60 grados y Y es igual a 60 grados por ser ángulos internos de un triángulo equilátero. Recordemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados cada uno. Aquí se nos dice que en el triángulo equilátero ABC ya se nos está afirmando que ABC es un triángulo equilátero. Por lo tanto, el ángulo Y y el ángulo X tienen la misma medida y esa medida es 60 grados. Además, se tiene que X, aquí tenemos el valor de X, sumado con Z, estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados, porque 90 grados más 90 grados es igual a 180. Entonces, X más Z es igual a 90 grados. Pero el valor de X ya lo conocemos, aquí lo tenemos. X vale 60 grados. Así que en lugar de X vamos a poner 60 grados. 60 grados más Z es igual a 90. ¿Cuánto tiene que valer Z para que sumado con 60 de 90? Pues Z es igual a 30 grados. Así que tenemos que Z es igual a 30 grados, X es igual a 60 grados y Y es igual a 60 grados. Y aquí tenemos solucionado el literal B. Bien, pasemos al problema número 2. El problema 2 dice así. En la siguiente figura, L, M, N son puntos medios de los lados del triángulo equilátero ABC. Demuestra que el triángulo LMN es equilátero. Demuestra que el triángulo LMN es equilátero. Aquí tenemos el triángulo LMN. Tenemos que demostrar que este triángulo es equilátero, que significa que los lados de este triángulo tienen la misma longitud o que los ángulos tienen la misma medida. Bien, pasemos a la solución. En este caso vamos a construir una tablita donde vamos a poner afirmaciones y justificaciones. La primera afirmación que vamos a poner es que el lado AB es igual al lado BC igual al lado CA. Tenemos AB igual BC igual a CA. Eso se cumple porque el triángulo ABC es equilátero. Aquí se nos dice triángulo equilátero ABC. Bien, la siguiente afirmación que ponemos es la siguiente. El ángulo NAL, aquí tenemos NAL, sería este ángulo, es igual al ángulo LBM. LBM, este ángulo que tenemos acá. Y a la vez este ángulo es igual al ángulo MCN. Este ángulo. Y la justificación correspondiente es por ser ángulos internos de un triángulo equilátero. Recordemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero son iguales y miden 60 grados. Bien, continuamos. También tenemos que L, M y N son puntos medios de los lados AB, BC y CA respectivamente. Así tenemos que L es el punto medio del lado AB, M es el punto medio del lado BC y N es el punto medio del lado CA. Bien, esto se cumple por hipótesis, porque se nos dice en el enunciado. En la siguiente figura, L, M, N son puntos medios de los lados del triángulo equilátero ABC. Bien, continuamos. También tenemos que AL es igual a BL. Aquí tenemos AL igual a BL. Y a la vez estos lados son iguales a BM
que es igual a CM también. Tenemos BM, CM. Y finalmente tenemos que es igual a CN igual a AN. CN, AN. Todos estos segmentos son iguales porque los puntos medios son puntos medios de lados de igual longitud. Tenemos que AB es igual a BC, por lo tanto el punto medio divide al segmento AB de igual manera como M divide el segmento BC. Tenemos segmentos de la misma longitud. Eso se cumple por definición de punto medio. Recordemos que punto medio en matemática es el punto que se encuentra a la misma distancia de otros dos puntos cualquiera o extremos de un segmento. En este caso tenemos que L se encuentra a la misma distancia de A que de B. También M se encuentra a la misma distancia de M que de C. También tenemos que N se encuentra a la misma distancia de A que de C. Entonces se cumple por definición de punto medio. Entonces con esta información que hemos ubicado podemos decir lo siguiente. El triángulo LAN sería LAN. Este triángulo es congruente con el triángulo MBL. MBL, este otro triángulo. Y a la vez estos dos triángulos son congruentes con el triángulo MCN, que sería este. MCN. Tenemos que estos tres triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Advierte que los tres triángulos tienen un ángulo congruente y tienen los lados adyacentes a ese ángulo de la misma medida. Fíjate, una rayita, ángulo, una rayita, ángulo, y aquí tenemos una rayita y ángulo. Tenemos entonces que los tres triángulos cumplen ser congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Bien, teniendo esta información podemos afirmar que LM es igual a MN igual a NL. Aquí tenemos LM igual a MN igual a NL. Estos tres lados son de igual longitud por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Advierte que estos son los lados correspondientes de los tres triángulos congruentes. Por lo tanto, se cumple que tienen la misma longitud. Entonces, con esta observación, podemos afirmar que el triángulo LMN es equilátero. Este triángulo, el triángulo LMN, porque tiene sus tres lados de igual longitud. Esta es la justificación correspondiente. Y con esto ya demostramos que el triángulo LMN es un triángulo equilátero.